Los bolcheviques. Origen, desarrollo y caída. Los bolcheviques fueron un grupo radical dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR, que, bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, tomaron el poder en Rusia en 1917 y establecieron el primer Estado comunista del mundo. Su gobierno marcó el inicio de la Unión Soviética, URSS, y transformó la historia mundial. 1. Origen y formación de los bolcheviques, 1898-1905. El nacimiento del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR, a finales del siglo XIX, Rusia era un imperio gobernado por el zar Nicolás II, con una economía basada en la agricultura y con una gran desigualdad social. En 1898, se fundó el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR, en Minsk, basado en las ideas marxistas. El partido tenía dos objetivos. 1. Derribar al zarismo. 2. Establecer un gobierno socialista. División en bolcheviques y mencheviques, 1903. En el Congreso del POSDR de 1903, surgió una disputa entre dos facciones. Bolcheviques, los de la mayoría, liderados por Lenin. Mencheviques, los de la minoría, liderados por Yuli Markov. Diferencias clave. Aspectos bolcheviques. Liderazgo, partido centralizado y disciplinado. Revolución, creían en una revolución inmediata liderada por obreros y campesinos. Método, uso de la violencia y la dictadura del proletariado. Aspectos mencheviques. Liderazgo, partido más abierto y democrático. Revolución, pensaban que primero debía haber una revolución burguesa. Método, cambio gradual mediante reformas. 2. La revolución de 1905 y el ascenso bolchevique, crisis del zarismo. En 1905, la derrota de Rusia en la guerra contra Japón causó una gran crisis económica y social. El Domingo Sangriento, 9 de enero de 1905. El ejército del zar disparó contra manifestantes pacíficos en San Petersburgo. Esto provocó huelgas y revueltas en todo el país. Se crearon los soviets, consejos de obreros y soldados, que fueron la base del futuro poder bolchevique. Aunque la revolución fue sofocada, demostró que el zarismo estaba debilitado. 3. La Revolución de febrero de 1917 y el colapso del zarismo, causas del descontento. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Rusia sufrió millones de muertos y escasez de alimentos. El zar Nicolás II fue incapaz de manejar la crisis, y la población se rebeló. En febrero de 1917, manifestaciones en Petrogrado, hoy San Petersburgo, llevaron a la abdicación del zar Nicolás II. Gobierno provisional y papel de los bolcheviques. Se estableció un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky, pero era débil y no resolvía los problemas. Lenin regresó del exilio en abril de 1917 y lanzó sus tesis de abril, donde pedía: 1. Todo el poder a los soviets. 2. Paz inmediata con Alemania. 3. Reforma agraria para los campesinos. 4. La Revolución de octubre de 1917 y la toma del poder. Golpe bolchevique. El 7 de noviembre de 1917, 25 de octubre en el calendario juliano, los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno y derrocaron al gobierno provisional. Lenin, Trotsky y Stalin establecieron el primer Estado socialista. Primeras medidas del nuevo gobierno. 1. Paz con Alemania. Firmaron el Tratado de Brest-Litovsk, 1918, y salieron de la guerra. 2. Reforma agraria. Las tierras fueron repartidas entre los campesinos. 3. Nacionalización. La banca y la industria pasaron a control estatal. 5. La Guerra Civil Rusa, 1918-1922. Ejército Rojo, bolcheviques, liderados por Trotsky, vs. Ejército Blanco, zaristas y aliados occidentales. Los bolcheviques ganaron en 1922 y consolidaron su poder. Asesinato de los Romanov, 1918. En julio de 1918, Nicolás II y su familia fueron ejecutados en Ekaterimburgo. Lenin ordenó la ejecución para evitar que los Romanov fueran usados por sus enemigos. 6. Formación de la URSS y dictadura bolchevique, 1922-1953, nacimiento de la Unión Soviética, 1922. Los bolcheviques fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1922. Lenin estableció una dictadura de partido único con el Partido Comunista en el poder. Muerte de Lenin y ascenso de Stalin, 1924-1953. Lenin murió en 1924, y comenzó una lucha por el poder.
Stalin eliminó a sus rivales, Trotsky, Zinoviev, Bujarin, y se convirtió en líder absoluto. Bajo Stalin, la URSS se convirtió en una superpotencia, pero con un régimen represivo. 7. Fin de los bolcheviques y caída de la URSS, 1953-1991. Desestalinización y reformas. Tras la muerte de Stalin en 1953, Nikita Khrushchev inició la desestalinización. El comunismo bolchevique perdió su radicalismo y se volvió más burocrático. Crisis y colapso de la URSS. En los años 80, el líder soviético Mikhail Gorbachev introdujo reformas, perestroika y glasnost, para modernizar la URSS. En 1991, la URSS colapsó y el Partido Comunista perdió el poder. Conclusión. Los bolcheviques pasaron de ser un grupo revolucionario clandestino a gobernar el país más grande del mundo, creando el primer Estado socialista. Bajo su gobierno, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia, pero a costa de millones de vidas y represión. Su influencia marcó el siglo XX y dejó un legado que aún se debate hoy en día.